A continuación, damos la bienvenida al licenciado Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Buenas tardes a todos. Gracias. Comentábamos hace unos minutos con Luis sobre el formato. Le comentaba que es un paso para la ABM, un paso gigantesco para la banca central estar en este formato. Pero bienvenido el cambio por un formato un poco más ameno, a lo mejor. Espero que así sea. Saludar al secretario, al gobernador, a la ABM, a todos ustedes. Un gusto estar en esta convención bancaria. Yo sé que todos tenemos mucha inquietud y mucha necesidad de entrar a los temas de coyuntura más importantes, diría yo urgentes, pero también hay otros temas de agenda que vale la pena no perder. Así que si me acompañan en esta presentación, iremos viendo y atendiendo tanto los temas urgentes como también los temas importantes. En cuanto a los antecedentes, empezaría yo, comentaba Juan Pablo que para la comisión se cumplen 25 años. En 2020, el Banco de México cumple 95 años de su fundación. Se fundó en 1925. Y es importante, y sobre todo en estos tiempos de volatilidad y de incertidumbre, dar cuenta que cuando vemos en un plazo largo, la institución ha lidiado con muchos problemas. Y ha sido una institución que al final de estos 95 años ha sido y se ha ido construyendo como una institución más robusta y más resiliente. ¿Cuál es la razón de ser de un banco central? ¿Por qué en 1925 se consideró que era una buena idea tener un banco central? Bueno, porque era imperante tener un banco central como emisor único de dinero fiduciario. ¿Cuál es la ley que nos rige actualmente? ¿Cuál es la finalidad primigenia, por así decirlo, que tiene el Banco de México? Es proveer a la economía de moneda nacional. ¿Eso qué implica? Los bancos centrales deben de proveer dinero fiduciario y deben de procurar que éste cumpla con las tres funciones esenciales del dinero. ¿Cuáles son esas tres funciones esenciales del dinero? Unidad de cuenta, medio de pago y depósito de valor. La unidad de cuenta está establecido en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1. El medio de pago en la misma ley, en el artículo 7. Y podríamos decir que esas dos son prácticamente por una atribución del Estado, definir que la unidad de cuenta sea el peso y que el medio de pago, que ese peso sea con pleno poder liberatorio. Esos son casi por estatuto legal. Pero el tercero, como depósito de valor, eso no nada más tiene que ver con un estatuto legal, tiene que ver con cómo se comporta y cómo se conduce el Banco Central, cómo emite el dinero fiduciario. Y es precisamente ahí donde destacaría que en la emisión del dinero fiduciario debe de hacerse con prudencia. Y la emisión de dinero no nada más implica la emisión de los billetes y la cantidad de billetes en circulación. El dinero primario incluye billetes y monedas y los depósitos también que se generan con la creación de dinero del Banco Central. Y debe ser importante cuidar los términos y condiciones y la cantidad de dinero que se pone en circulación. Precisamente la regla de operación del Banco Central debe ser tal que dé a entender que se va a preservar el valor del dinero para que sea además plenamente aceptado como medio de pago. Es por eso que los bancos centrales tenemos como objetivo primordial mantener la estabilidad de precios. En el pasado, diversos países han utilizado a la emisión monetaria para aumentar la capacidad de pago de manera transitoria y en el muy corto plazo a los gobiernos en turnos, y se ha tratado de impulsar directamente al crecimiento. Sin embargo, ha quedado muy claro que la política monetaria es ineficaz por sí misma para influir de manera sostenida en variables reales como el crecimiento y el empleo. El uso de la política monetaria para estimular el gasto ha generado desconfianza en el poder adquisitivo del dinero, afecta estas tres variables esenciales, funciones esenciales del dinero, y no cumple con la razón de ser de los propios bancos centrales, y provoca inclusive no solo periodos inflacionarios, sino también crisis económica. Una reflexión en cuanto a la autonomía. La experiencia, y el año pasado cumplimos 25 años de autonomía del Banco Central. La experiencia y la teoría muestran la conveniencia de encontrar dentro del Estado
con una institución que tenga suficiente independencia para proveer de estabilidad de precios y estabilidad al sistema financiero. Se ha visto y ha quedado claro que el marco idóneo para poder cumplir con las funciones de la banca central es el de autonomía. Ahora déjenme pasar algunas reflexiones sobre la estabilidad de precios y por qué la deberíamos de entender como un bien público, algo que debe de estar presente todo el tiempo. Como ustedes saben, la inflación afecta el bienestar del individuo y también el de la sociedad. En primer lugar, reduce los salarios reales y no solo eso, también hemos mencionado muchas veces que reduce el poder adquisitivo del efectivo, etcétera. Pero no solo del efectivo, de los billetes y monedas, de todos los saldos que estén denominados, en este caso en pesos, o los flujos monetarios, también erosiona su poder adquisitivo. Segundo, crea un ambiente de incertidumbre que afecta la planeación de mediano y largo plazo. Tercero, eleva el costo real del crédito y limita la inversión. Cuarto, afecta la estabilidad del propio sistema financiero. Es muy claro que la estabilidad de precios debe estar al servicio del individuo y al servicio de la sociedad. También déjenme decir en qué sentido está al servicio del individuo y a la sociedad también. Al servicio del individuo, en primer lugar, porque debe de conservar el valor de su patrimonio. También debe de darle a los individuos la posibilidad de evaluar sus patrones de consumo más adecuado y también la manera de planear su futuro a través de proyectos de inversión o de retiro. Y para la sociedad, ¿por qué es importante? Porque permite que pueda asignar y utilizar de una manera más eficiente sus recursos económicos. Desde hace 25 años, ya lo comentaba, que se otorgó autonomía al Banco de México y se le brindó el objetivo prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, y como se señala en la lámina que pueden ver en la esquina, desde esa autonomía el Banco de México nunca ha utilizado la emisión de dinero en favor de ningún gobierno. Y esto está asociado a que en los últimos 20 años podamos tener y decir que hemos tenido el periodo de estabilidad de precios más larga, más prolongado, desde el que somos un país independiente. También se le han asignado dos objetivos al Banco Central. El primero, el segundo adicional, es el del sano desarrollo del sistema financiero, y el tercero es de propiciar un buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Y en la proyección podemos ver la historia inflacionaria que ha tenido nuestro país, con pues algunos episodios como el que se señala en 88 con una inflación del 176%. Y como hemos tenido hacia el final de la gráfica, en los últimos 20 años, el periodo de menor inflación en la historia. Ahora déjenme pasar hacia los retos un poco más cercanos. Primero en los últimos 5 años, porque ya hemos enfrentado choques significativos y los hemos podido sobrellevar con un ajuste ordenado. En primer lugar, en los últimos 5 años, como decía, hemos enfrentado una baja muy importante en los precios internacionales del petróleo, que también dieron lugar a una baja en los volúmenes de producción. Como ustedes saben, México pasó de ser un exportador de hidrocarburos a un importador de hidrocarburos. Claramente, en aquellos años, en finales del 14 y durante 2015, se presionaron las cuentas fiscales y externas y hubo un ajuste muy significativo. Segundo, hubo un menor estímulo monetario en aquellos años, entre el 2015 y finales del 18. La Reserva Federal subió en 8 ocasiones la tasa de interés. Tercero, hubo un cambio muy significativo en la filosofía de integración global. Aparecieron las tensiones comerciales y la incertidumbre acerca de los tratados comerciales, y todos sabemos lo complicado que fue el tránsito, en el caso nuestro, del Tratado de Libre Comercio al ahora TEMEC, que ya tiene un grado de avance completo en Estados Unidos, en México, y está pendiente en Canadá. Y cuarto, hemos enfrentado factores de riesgo e incertidumbre global e interna de manera importante. ¿Cuál ha sido la respuesta de la política monetaria ante estos choques? En primer lugar, se ha orientado al compromiso de tener una inflación baja y estable con niveles alrededor de su meta. Frente a los fuertes choques, la postura de política monetaria ha buscado ser prudente y propiciar un ajuste, como señalaba, ordenado en dichos mercados. ¿Cuáles son
Tres características que debemos de tener en mente siempre cuando enfrentamos un choque adverso, ya sea de origen externo o interno. ¿Cuáles son las características de nuestros mercados financieros? Y hay tres elementos muy importantes. El primero, tenemos una cuenta de capital muy abierta. Segundo, tenemos un mercado cambiario muy líquido y profundo, con plena convertibilidad y un volumen diario de operación de alrededor de 114,000 millones de dólares, con base en la encuesta más reciente del BIS, que fue el año pasado, y en la cual más del 80% se intercambia entre contrapartes extranjeras, es decir, el peso es, para todo fin práctico, una moneda global. Y el tercero, que tenemos pues más de 260,000 millones de dólares de inversión extranjera de portafolio en la suma de renta fija y renta variable. Y esa es una condición que debemos de tener presente siempre que estamos instrumentando las políticas públicas y en particular en nuestro ámbito la monetaria. Ahora, en los últimos 8 meses, la Junta de Gobierno redujo en 5 ocasiones su tasa de interés objetivo de 8.25 a 7%. Entre los elementos que consideró en esas 5 ocasiones destacan los tres siguientes. Primero, que la inflación general disminuyó y sus perspectivas se ubican alrededor de la meta en el horizonte en el que opera la política monetaria. Segundo, que la holgura en la economía se había venido ampliando. Y tercero, el comportamiento que en esas decisiones se destacaba y se señalaba en cuanto a las curvas de rendimiento, tanto externas como internas, que se habían venido reduciendo, si bien con episodios de volatilidad. Ahora bien, pasemos a probablemente lo que es más importante el día de hoy. ¿Cuáles son los retos en la coyuntura actual? Es claro que la pandemia del virus COVID-19 ha impuesto retos muy significativos para la economía mundial y nacional. Y hay dos grandes choques o dos grandes afectaciones de manera directa por este virus. La primera es a través de la actividad económica, tanto a nivel mundial como nacional. Y tiene dos canales. El primero es por el lado de la oferta. Estas son las interrupciones que podrían llegar a tener las cadenas globales de suministro, especialmente en la producción manufacturera. Todos sabemos que en la integración comercial se fue también por el lado productivo y que están muy estrechamente relacionadas la producción nacional con la de otras economías, y si se detiene el suministro de algunos insumos puede afectar a la producción. Ese es por el lado de la oferta. Pero el lado que probablemente preocupa de manera más significativa a la mayoría de los países es por el lado de la demanda. Y en particular, el gasto se verá afectado por las medidas precautorias tanto de los consumidores como de las empresas, impactando adversamente al consumo y a la inversión. El segundo canal de afectación de este virus hacia las economías, y obviamente concentrándome en la parte económica, y es claro que primero tiene una dimensión humana trágica y que ojalá pueda revertirse lo antes posible. Este segundo canal tiene que ver con las afectaciones en los mercados financieros globales y nacionales. En particular, hemos visto afectaciones muy significativas en el apetito por riesgo a nivel global. Se han presionado de manera muy significativa los tipos de cambio y las tasas de interés, especialmente en las economías emergentes. Las economías avanzadas han tenido un reacomodo de portafolio diferente, han tenido una salida de mercados accionarios y más hacia renta fija, pero en el caso de economías emergentes ha sido tipo de cambio y tasas de interés algunos de los que han sufrido de una manera más inmediata. Claramente los mercados nacionales estarán muy sensibles a la evolución epidemiológica del virus y esto será un elemento en el que es inusitado el tipo de choque que estamos viendo. Y finalmente también se han presentado caídas en los precios internacionales del petróleo, y yo creo que ha sido muy lamentable la falta de acuerdo entre los principales países productores y lo que se perfila como un posible incremento en la oferta o una guerra por el mercado. Esto ha incrementado un factor de riesgo adicional sobre un entorno ya de por sí sin precedente y especialmente complejo. ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene en materia de política económica? Bueno, los mercados financieros globales y nacionales han mostrado marcada volatilidad, eso ya lo destaqué, pero el que quisiera destacar es que las autoridades financieras han tomado medidas y hemos estado muy coordinados ya desde hace muchas semanas con la Secretaría de Hacienda, identificando los riesgos y también evaluando las posibles medidas que debemos de tomar.
El 9 de marzo, el lunes de esta semana, la Comisión de Cambios incrementó el programa de coberturas cambiarias de 20,000 a 30,000 millones de dólares. El día de hoy, la Comisión de Cambios anunció una subasta de coberturas cambiarias por 2,000 millones de dólares. Y el día de hoy también se anunció que la Secretaría de Hacienda realizará el 13 de marzo una permuta intercambiando valores gubernamentales de bonos a tasa fija por CETES a un año y bondes D, en la que el Banco de México funge como el agente financiero de la Secretaría de Hacienda. Y hemos destacado en todos nuestros comunicados que estaremos evaluando de manera continua las condiciones de los mercados y también sus posibles afectaciones en la economía nacional. Es un momento para estar monitoreando de manera estrecha los acontecimientos internacionales y su posible impacto en nuestro país. ¿Y qué hay acerca de la postura de política monetaria? Bueno, es muy claro que ante un entorno como el que enfrentamos, el Banco de México analizará toda la información disponible respecto a los efectos que la propagación del virus y otros riesgos puedan tener en 3 renglones principales: en la economía nacional, en los mercados financieros nacionales y claramente también en el mantenimiento de una inflación baja y estable alrededor de la meta. Por estas consideraciones estaremos evaluando toda la información y en un par de semanas, como ustedes saben, tendremos decisión de política monetaria. Un poco resumiendo algunos de estos mensajes de la coyuntura actual. La economía mundial enfrenta un choque sin precedentes. Sus efectos serán especialmente adversos en el corto plazo, y lo estamos viendo. La fortaleza macroeconómica con la que contamos contribuirá a un mejor ajuste de nuestros mercados financieros y a un mejor ajuste de la economía en su conjunto. Y finalmente, el Banco de México está atento para tomar las acciones que se requieran en lo que corresponde a nuestro perímetro de responsabilidad y alcance y a coordinarnos estrechamente con la Secretaría de Hacienda. Algunas reflexiones sobre la estabilidad financiera como un bien público. ¿Por qué consideramos que el desarrollo del sistema financiero debe ser entendido como un bien público? En primer lugar, porque eso implica poner en el centro al ciudadano y a sus necesidades. Este objetivo permite disponer sosteniblemente de mejores opciones de ahorro, inversión y financiamiento para toda la población y contribuye a que pueda desplegar su talento y su iniciativa. Y se trabaja en 3 planos. En el banco creemos que estos 3 planos cortan de manera transversal tanto a los servicios del lado activo como del lado pasivo, que son la transparencia e información para que el consumidor tome mejores decisiones. Segundo, eficiencia y competencia para mejorar y diversificar productos y bajar costos de manera sostenible. Y 3, protección al consumidor para nivelar condiciones. Ya comentaba el subsecretario la estrategia y el Plan Nacional de Inclusión Financiera. Estamos muy coordinados y muy en sintonía, compartimos las oportunidades que se pueden tener en este ambiente. 2 elementos adicionales que los mencionaré de manera muy breve, pero que ilustran uno de las consideraciones, podemos llamar oportunidades y retos para el sistema financiero en una coyuntura tanto de corto plazo como de largo plazo. En la de corto plazo son retos de continuidad operativa. Y Juan Pablo ya lo comentaba, que tenemos claramente ante esta contingencia y este choque global, pues tenemos retos importantes de continuidad operativa. En el pasado ya los hemos tenido, pero claramente la pandemia del COVID-19 implica un reto singular para la continuidad operativa del sistema financiero. Y estaremos muy coordinados y muy de la mano para ver cómo podemos afectar en lo menos posible a la población y a los usuarios. Y el segundo, que tiene que ver con un reto más de mediano y largo plazo, que se veía muy lejano hace algunos años, pero ahora se ve prácticamente ineludible, tiene que ver con la degradación del medio ambiente, el cual es un desafío global que plantea retos para los sistemas financieros. Y al final del día no debemos de ver el tema de cambio climático como algo ajeno al sistema financiero. Es muy claro que puede implicar, y de manera importante, riesgo de crédito y puede no estar adecuadamente identificado. En California está el caso de PG&E y no hay más que ver el tamaño de esa quiebra para identificar cómo a veces cuando se combina degradación ambiental con cambio climático, la exposición puede ser muy significativa. Así que ese es un reto que además hemos venido trabajando de manera conjunta también con la ABM
el Banco de México, junto con el brazo financiero y para temas climáticos de Naciones Unidas, realizamos una encuesta muy detallada sobre las acciones y el tipo de manejo de riesgos que tienen las instituciones. Más de 60 instituciones participaron, no nada más la banca, pero otras instituciones financieras, y tenemos un mejor pulso de cómo están midiendo todos ustedes el riesgo climático y cuál puede ser el área de oportunidad para canalizar, para que, número uno, el riesgo de crédito asociado al cambio climático no esté fuera del radar o no esté contemplado, no esté bien dimensionado, y también tratar de nivelar o ponerle un precio para que pueda evitar que algunas de estas tecnologías muy poco amigables con el ambiente puedan proliferar. Ahora, sobre el buen funcionamiento de los sistemas de pagos y por qué también lo consideramos como un bien público. Los sistemas de pagos y un buen funcionamiento de ellos permite al ciudadano realizar transacciones económicas y financieras de manera ágil, segura, y buscamos que sea también imperceptible, que sea muy, muy ágil. La innovación tecnológica, y en sintonía con el tema de esta convención bancaria, pues claramente ofrece una oportunidad inédita para poder zanjar brechas en materia de servicios y también en materia de inclusión. Y los pagos son la puerta de entrada a la inclusión financiera para una base de la población muy amplia que el día de hoy no tiene acceso. Como ustedes saben, el SPEI liquida operaciones en tiempo real las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Por qué lo menciono? El SPEI ya lo vemos como algo cotidiano. La Reserva Federal hizo una encuesta hace un poco más de un año y decidieron que quieren darse a sí mismos un sistema como el SPEI y probablemente lo tengan funcionando en 3 años. El hecho de que tengamos ya el SPEI funcionando en sus condiciones actuales nos ha permitido pensar en CODI. Como ustedes saben, y el año pasado se comprometió en esta ABM el que CODI fuera una realidad, es hoy, y como lo señalo en la parte de abajo de la lámina, CODI es una realidad tecnológica de pagos que funciona el día de hoy, pero ese no es el reto. El reto es convertirla en una amplia y profunda red de usuarios. Necesitamos que sea una red de pagos amplia y utilizada por un muy alto número de usuarios. Como ustedes saben, CODI hace las transacciones más ágiles, seguras, facilita el acceso a otros servicios. Al día de hoy tenemos validadas más de 2.2 millones de cuentas. Se cumplió la meta de diciembre del año pasado, pero tenemos que acelerar el paso para cumplir con la meta del cierre del siguiente año. Y recientemente destacaría que diversas cadenas comerciales están adecuando sus sistemas para recibir pagos con CODI. Hay una gran cadena nacional que ya acepta sus CODI en todas sus sucursales en Chedraui. Y para terminar, déjenme hacer una reflexión sobre por qué creo que es importante reflexionar sobre cómo armonizar el bien individual y el bien común. Alinear los incentivos individuales con la búsqueda del bien común es esencial para el desarrollo de cualquier economía moderna, y especialmente cuando consideramos choques significativos como el que enfrentamos. Se ha constatado que en una economía de mercado bien regulada y con un Estado fuerte, se puede conciliar el esfuerzo individual y el del bien común, con lo cual se puede construir una sociedad más próspera para todos. El Estado y sus instituciones reguladoras deben procurar los bienes públicos necesarios para incentivar una interacción plena y constructiva de los individuos en sociedad. Y básicamente hay 4 elementos que quisiera destacar que creo que son muy importantes. 1, un efectivo Estado de Derecho. 2, bases sólidas en materia de educación y salud que nivelen oportunidades. 3, políticas públicas que promuevan la competencia y la inversión de largo plazo. Y 4, y lo ligo aquí con el objetivo del Banco de México, es estabilidad de precios, un sano desarrollo del sistema financiero y un buen funcionamiento de los sistemas de pagos, entendiéndolos los 3 como bienes públicos. Estos bienes públicos permiten alcanzar tanto objetivos básicos de justicia social como de eficiencia económica, mejorando las posibilidades de desarrollo sostenible de una nación. El Banco de México seguirá trabajando en la consecución de los objetivos que le asigna la Constitución en beneficio de la sociedad. Esta es la mejor manera en que el Instituto Central puede contribuir a un desarrollo nacional más sostenido y equitativo. Tenemos todos un gran país,
estamos todos trabajando para construir uno aún mejor. No nos desanimemos, tengamos entusiasmo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Alejandro Díaz de León.